Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectivas en la barra de opinión Guatemala Decide 2015. Ya estamos a casi un mes de las elecciones de este septiembre 6 en 2015. Hoy me acompaña la licenciada Carolina Alpírez. Ella es representante del programa Ojo con mi Pisto, consultora independiente, periodista. Este programa se dedica a fiscalizar el gasto público de las municipalidades por medio del portal Guatecompras. También está con nosotros Catalina Soberanis. Ella es coordinadora de la unidad de análisis estratégico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y el analista independiente Renzo Rosal, politólogo, quien hoy nos acompaña también para estar dándole pues una revisión al financiamiento de los partidos políticos más del lado edil, de quienes persiguen los poderes municipales y no a grandes rasgos, como lo vemos en el área metropolitana, que se traduciría en los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y algunas diputaciones. Licenciada Alpírez, estábamos hablando antes de comenzar, hay poco control o poca regulación en el gasto que hacen los alcaldes de turno, que a veces incurren en campaña con dinero municipal para su reelección. Esto es una desventaja gigantesca para quienes quieren participar y buscar una alcaldía. Respecto a la competencia, ¿qué es lo que sucede? El alcalde de turno tiene a su disposición los fondos municipales. Si usted entra a revisar Guatecompra, por ejemplo, en todo este año electoral, se da cuenta cómo se han incrementado los gastos, por ejemplo, de la compra de alimentos, la compra de láminas para regalar en un meeting, compra de ataúdes, actividades en los pueblos, o financiamientos que hay para actividades sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alcalde de turno puede disponer de esos recursos. ¿Por qué lo hace de una manera tan fácil? Tenemos una Contraloría General de Cuentas muy débil. Entonces, ¿quién fiscaliza realmente? Y luego tiene usted a un opositor, a alguien que quiera ocupar o sustituirlo en el cargo, que no cuenta con los recursos. Entonces, también se pregunta cómo se financia esa otra parte. ¿En dónde queda la población en este juego? ¿Cómo ellos dejan de percibir el desarrollo en sus comunidades debido al mal uso de este dinero? Sí, lo que pasa es que usted sacrifica proyectos que usted puede realizar en pro de la población para hacer toda esta parte partidaria. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, por ejemplo, uno de los problemas es esta reelección abierta que tenemos. Usted va a tener a un candidato que quiere llegar hoy a la municipalidad para perpetuarse ahí, 3, 4, 5 periodos. Lo hemos visto suceder. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? O también obras que se hacen, pero que no son tampoco de la calidad que se requiere. Usted entra a ver un consejo, una licitación. ¿Qué pasa? Le colocan a usted los 5 nombres de las personas que integran la junta de licitación, pero usted no los conoce y usted no sabe que, por ejemplo, una de las personas es el encargado del departamento de comunicación. Yo soy periodista. Si usted me dice, mira, Ana Carolina, tenemos que evaluar una obra que cuesta 20 millones de quetzales, esa no es mi información. Entonces, como cosas similares se encuentra. Claro, el alcalde le dice, mire, yo cumplí el requisito. Yo puse los 5 nombres y las 5 personas trabajan aquí en la municipalidad como lo establece la ley. Claro, no son idóneos, bueno, eso ya es otra discusión. Pero la Contraloría no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen las obras, sí, a precios muy altos, en detrimento de otras cosas que necesita realmente la población. O la otra pregunta es, ¿las comunidades necesitan canchas de fútbol al por mayor? ¿O necesitan escuelas? ¿Necesitan centros de salud? O sea, ¿cuáles son realmente las necesidades versus a lo que ofrece o cuál es la oferta electoral? ¿Se podría decir entonces que está centralizada la fiscalización de la inversión municipal y que a las comunidades pues más retiradas cero control? La queja que usted escucha, en esta época llegan a esas comunidades, pero llegan para buscar el voto, o llegan para ver cómo van a hacer para garantizar la movilización de ellos hacia un punto donde ellos puedan votar. Pero escuchar realmente las demandas, lo que se necesita, eso falta mucho todavía. Licenciada Soberanis, recientemente CICIG se enfocó precisamente en los poderes ediles. ¿Cómo esto se refleja en el desarrollo de las comunidades que año con año ven pues alguien que ya, como lo decía la licenciada Alpírez, se quiere quedar en el poder, o alguien que busca el poder con miras a establecerse ahí por siempre? Pues el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad lo que describió fue como una especie de hoja de ruta. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Primero, para recaudar los recursos, luego para canalizar esos recursos, digamos, hacia proyectos políticos,
y luego cómo esos recursos que son considerados una inversión por parte de quienes aportan a una determinada campaña política son devueltos con la concesión de obra pública, en muchos casos, como ha dicho la licenciada, a un sobreprecio, es decir, con costos mucho más altos que lo que efectivamente en el mercado está, y por otro lado, muchas veces con obras innecesarias o que las comunidades no han solicitado, sino que son definidas por la corporación municipal sin tomar en cuenta a la ciudadanía. En la observaduría electoral, digamos, de Naciones Unidas, se determina si existe burla por parte de los candidatos a alcaldías. Tuvimos en elecciones pasadas un gran conflicto en Quiché. ¿Esto podría repetirse debido a este tipo de juegos? Bien, en la comunidad internacional quien hace observación electoral es la OEA. Naciones Unidas, su trabajo es de asistencia técnica y apoyo. En este caso se está brindando asistencia técnica al Tribunal Supremo Electoral para que pueda desempeñar su labor de fiscalización y su labor jurisdiccional de mejor manera, pero es la misión de observadores organizada por OEA la que tendría a su cargo este tema. Renzo, ¿existen las reformas electorales actuales pues algo que regule la reelección de las alcaldías y algo que también evite que ellos utilicen los fondos públicos siendo ya alcaldes para campaña, como lo vemos suceder en este año electoral? Creo que producto del momento que tenemos como sociedad, se fueron dando fuerza, por lo menos yo diría 3 temas fundamentales en el planteamiento de reformas electorales, que en buena medida el Tribunal Supremo las recoge y las plantea en la propuesta que presentó hace algunas semanas al Congreso de la República. Y una de esas es precisamente el tema de regular la reelección. Y ahí nos encontramos un poco con una de dos, digamos, o se prohíbe totalmente, o bien se regula, se ajusta, se aminora, que fue finalmente el escenario por el cual se decantó el Tribunal Supremo, que finalmente toca precisamente a lo que se está conversando aquí, en términos de esa suerte de confabulación de triángulo que existe, triángulo cuadrado, ya no sé ni qué figura, entre diversos actores que se han sofisticado durante las últimas dos décadas y media de tal naturaleza que hay roles. De ahí viene un poco lo del informe de la CICI que plantea como la fenomenología, digamos, del financiamiento ilícito a la política, plantea también la tipología del tipo de financistas y los operadores, porque antes la relación era bastante más, digamos, más simple. Hoy por hoy es bastante más sofisticada y seguramente en este momento que estamos en este programa se están pensando otras fórmulas para salir al paso. Entonces creo que en concreto, ahora que ya pasó en segunda lectura en el Congreso de la República la propuesta de reformas a la ley electoral, habrá que ver cómo queda precisamente ese tema de la reelección. Porque aquí hay, en la confabulación que decía, no solamente estamos hablando de los alcaldes y las corporaciones municipales, sino también hay que destacar el peso de los diputados distritales. Recordemos que el 75% del total de 158 diputados son distritales y por lo tanto a ellos no les importa absolutamente nada qué hacer en la Novena Avenida. Ese no es su centro, su centro de trabajo, es lo que hacen en sus distritos electorales. Y también hay que tomar en cuenta la función de los consejos de desarrollo y puntualmente de los gobernadores departamentales. Entonces creo que ahí, por eso hablaba del triángulo de esos, digamos, actores fundamentales hacia los cuales el poder regular la reelección les termina afectando sus negocios, sus espacios de poder. Entonces creo yo que ese es un tema fundamental porque lo más probable es que muchos diputados en el Congreso cierren filas y no quieran pasar el tema es la reforma que va encaminada a regular la reelección, al igual que las regulaciones que tienen que ver con el financiamiento electoral, que hay otra parte de lo que presentó el tribunal, que en buena medida tal vez no atiende al 100%, pero sí creo que incluye reformas interesantes, especialmente para regular, minimizar el peso impresionantemente al alza que tiene el financiamiento privado, que da como resultado que las campañas electorales, como ya se ha dicho muchas veces, sea en Guatemala de las más caras en el mundo, si hacemos la relación entre el número de electores. Entonces creo que para pegarle fuerte al fenómeno, una vez que ahora, hoy que se está discutiendo ya en tercera lectura y que pueda pasar a la Corte de Constitucionalidad y todo, es ahí donde la presión ciudadana tenemos que volverla a ejercer
con fuerza para que no quede esto nada más como flor de un día y para que el tema de la reelección termine siendo una buena idea, pero que finalmente el Congreso siempre dijo que no, porque les afecta, insisto, a la columna vertebral de sus intereses. Precisamente de la presión de la ciudadanía, de la responsabilidad del guatemalteco en cuanto a vigilar a sus alcaldes y a sus diputados distritales, vamos a hablar después de esta pausa comercial aquí en Perspectivas. Ya regresamos. El dinero no lava la sospecha de corrupción, ni le compra credibilidad a un candidato. Por eso, el señor Rojo y la señora Verde, que gastan millones y millones, hoy se hunden en las encuestas. La corrupción no es un chiste y es el origen de todos nuestros males en el país. Y ahora, como candidata inscrita, gracias al respeto y a la aplicación de la ley, ¡ánimo! Sigamos adelante en esta lucha. Soy Suri Ríos y seré una presidente con ciudadanos en el poder. En una sonrisa va todo nuestro apoyo, comprometidos con tu bienestar y el de tu familia. Banco Azteca te sonríe, nosotros te apoyamos. El reporte de la CICIG habla de la realidad de la Guatemala de hoy. Dice que el Partido Rojo y su vicepresidente recibieron fondos del narcotráfico. Dice que el Partido Verde tomó dinero de criminales y corruptos. Yo sé cómo construir una nueva Guatemala. He creado miles de empleos. La pequeña empresa es la clave. Con microcréditos y capacitación serán exitosas. Y recuerden, Gutiérrez es empleo. Vota Juan, vota PAN. Continuamos esta noche en Perspectivas analizando el financiamiento de partidos políticos, más a fondo el financiamiento al que recurren algunos candidatos a alcaldías que quieren la reelección y que pues dejan en desventaja a otros candidatos debido a que utilizan fondos públicos para su campaña electoral. Es poca la fiscalización, lo veíamos en el bloque anterior, que existe en torno a estos financiamientos. Licenciada Alpírez, ¿qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano en cuanto a la obra pública? Que estábamos hablando de que tal vez existe ejecución de obra pública que no pide la sociedad. Aún así, existe el jueguecito de que te pongo un parque, te pongo una cancha de fútbol, pero todo el dinero que sobra de la sobrevaloración de esos productos sirve para campaña en muchos lugares. ¿Qué deber tiene la ciudadanía en su comunidad? Yo creo que son dos cosas. Una es la responsabilidad de fiscalizar y monitorear qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Hablemos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estamos la mayoría aquí en la ciudad de Guatemala. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en Melchor de Mencos, pero si los vecinos de Melchor de Mencos hicieran esa auditoría, ellos podrían decirnos, señores, esta información está publicada en Guatecompras, esto es lo que se acordó, estos son los precios, o bien, esa obra ya se hizo. Esa fiscalización es la que nos hace falta, tanto como ciudadanos, que no lo hacemos, sino que lo relegamos o dejamos esa función en terceras, puede ser la Contraloría General de Cuentas, o no se hace. Entonces creo que ahí es donde nosotros entramos, podemos hacerlo, y se requiere que la gente tome más conciencia de cuál es su responsabilidad ciudadana, pero también cuál es la responsabilidad de las autoridades, para qué están ahí, cuál es el poder que nosotros les hemos dado. ¿Qué capacidad? Pidámosles cuentas sobre eso, y no lo hacemos. Entonces ahorita estamos hablando de manifestaciones ciudadanas, esa es es una expresión que se requiere y es válida, pero también requerimos hacer un trabajo de hormiga pequeño de cada quien y contar, decir, o sea, comunicarse con los medios de comunicación y explicarles, señores, esto está pasando. Hay temor en muchos ciudadanos de explicarte esto, o bien de reporteros en trasladar esta información, lo hay, pero entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder trasladar esa información de otra manera. Ese es el reto que tenemos nosotros como periodistas día a día y como ciudadanos también. Sí, porque una cosa son las concentraciones en el área metropolitana y otra es que esta información llegue al interior de la República. Renzo Rosal hablaba de un triángulo del poder, el diputado distrital, el alcalde y el gobernador. Tenemos las asignaciones presupuestarias para ejecución de obra pública en ANAM, en INFOM, se hace esta reunión gigantesca.
¿Cómo funciona esto para que la ciudadanía entienda cómo es que llega el dinero que a veces termina en un destino no favorable para la ciudadanía de la comunidad rural? Bien, en primer lugar veamos la gran masa que es el presupuesto nacional. De eso hay una tajada que es el 10% que automáticamente está asignado a las corporaciones municipales. Es decir, esto es lo que se llama el situado constitucional y que tiene como criterios la población que tiene el municipio, el grado de desarrollo, lo que recauda en impuestos locales, etcétera. Esa es una parte. Otra parte es la que se le asigna del resto del presupuesto nacional, que esa es el Congreso de la República lo que define esa asignación, porque en nuestra Constitución, a diferencia de otros países, el Congreso puede aprobar, improbar o modificar el presupuesto. Es decir, que lo que manda Finanzas como propuesta puede ser modificado por los diputados en provecho, digamos, en beneficio de sus departamentos. Entonces ya en los consejos de desarrollo urbano y rural está el consejo departamental y está el consejo municipal, donde también se definen prioridades. Y así, digamos, en esta escala va bajando hasta que el alcalde con su corporación municipal es el que tiene, digamos, la decisión final de cuáles son las obras que se ejecutan y que se implementan. Y en cantidades de dinero, ¿cómo se podría entonces incurrir en sobrevaloración? ¿A qué horas? ¿Quién es el autor en donde, quién es la figura, digamos, en donde existe ya esta grada? ¿Es el alcalde entonces? Sí, llega a la corporación municipal, pero sobre todo en nuestro sistema que es presidencialista, esa misma figura del presidencialismo a nivel local se repite en la figura del alcalde, que en general toma muy poco en cuenta la corporación municipal, que tiene representación generalmente de la oposición, para definir estas situaciones. Entonces, es ahí en la corporación municipal donde se toman estas decisiones, pero el peso del alcalde es muy fuerte. Renzo, ¿qué debemos hacer para frenar esto? Ya lo mencionaba, en las reformas electorales, pues los diputados pusieron ya un alto tal vez a esta reelección de diputados, porque si afecta a unos, afecta a otros, como lo decía en el bloque anterior, pero ¿qué es lo que debería suceder? Catalina Soberanis decía voluntad política en el Congreso para cerrar esta ventana de flujo de dinero a las municipalidades. Bueno, quisiera iniciar la respuesta con una cifra, un poco a partir de lo que plantea la licenciada Soberanis. Estamos hablando, ¿por qué es tan apetecible hoy lo local, digamos? Yo quisiera comenzar ahí con dos elementos. Primero es porque se ha dado cara vuelta a la estructura del poder. Es decir, hoy en términos solamente si uno revisa la página del Tribunal Supremo Electoral, encuentra con que la distribución de los electores, de los empadronados, recae fundamentalmente en el interior del país. Ya no es determinante en la ciudad capital, ni siquiera el departamento de Guatemala. Entonces ahí se cambió la matriz, digamos, político-electoral. Y el segundo dato importante es que estamos hablando en términos puramente de quetzales, de más de 8.000 millones de quetzales de inversión pública a nivel territorial, que están más o menos integrados de la siguiente forma. Son cerca de 2.800 millones de quetzales de los fondos que se le traslada a los 22 consejos departamentales. O sea, los CODEDES, que es la cintura del sistema de consejos de desarrollo, termina siendo estratégicamente lo más importante, porque los demás son un poco más de adorno, digamos. Es en los CODEDES donde está el tema de la plata. Y el gobernador juega con sombreros de gobernador o de presidente del CODES según su conveniencia. Y ahí están los alcaldes y los diputados distritales. Y los otros 5.000 y pico de millones de quetzales es el aporte o el situado constitucional. Hoy por hoy no hay ninguna municipalidad en Guatemala, por distante, empobrecida, sin caminos, que no administre más o menos entre 6 y 7 millones de quetzales de recursos como mínimo. No está hablando de la ciudad capital, por supuesto. Si a eso le sumamos otro tipo de impuestos pequeñitos, por ejemplo las regalías que algunos municipios reciben, por ejemplo municipios de San Marcos o de Santa Rosa, que reciben regalías de por explotación minera, la plata que administran, en resumen, el país a nivel de inversión pública territorial es absolutamente atrayente. De ahí entonces que haya todo este juego. Entonces, en concreto, creo que es fundamental que la ciudadanía, indistintamente de si logramos finalmente que pasen las reformas electorales o no, pueda tener, como plantea la licenciada Alpírez, mayor capacidad, digamos, mayor entendimiento también del peso, de la importancia que hoy tiene a tono del país la auditoría social, la auditoría ciudadana, que pueda decir, bueno, si en el municipio
están administrando 6, 7 millones, pero algo pasa mágicamente, que la municipalidad tiene 300 empleados, que el alcalde se subió los salarios, que subió las dietas a los miembros del consejo municipal, pues uno sumas y restas, no te da la cantidad de los 6, 7 millones. Entonces, el excedente, ¿dónde está? O es porque el alcalde es muy hábil y ha logrado generar algún tipo de mano de obra, recursos, empresas, qué sé yo, que se puede, es válido, o bien está entrando la plata por recursos ilícitos. Entonces creo que ese juego, además de lo que ha planteado la licenciada Alpírez, de darle seguimiento al costo de la obra pública, porque hay un fenómeno hoy generalizado en todo el país, no hay municipalidad donde no ocurra, de sobrevaloración de obras. Sobrevaloración del 10, del 20, del 30 o del 100%, ese tipo de cuestiones, ahí se necesita tener mucho más dato, evidencia local, y es donde la ciudadanía creo que tiene hoy importantes herramientas para poderlas manejar. Insisto, creo que el ambiente que tenemos como sociedad, el ambiente de denuncia, el ambiente de cada vez más protagonismo, hay que llevarlo de los centros urbanos a la Guatemala rural, digamos, que es ahí donde hoy por hoy los candidatos y demás se sienten que están intocables, porque es donde está el asiento electoral. Entonces sienten que todos aquí en la capital o en ciertos centros urbanos podemos estar manifestando día y noche, pero su grupo, su columna vertebral no está siendo tocable. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que dejar claro es que no hay intocables. Es por eso que se quieren perpetuar en la comuna y son posiciones de mucho atractivo. Vamos a la pausa. Al regresar, la licenciada Alpírez tenía un caso en específico que comentarnos para ejemplificar todo esto, y llegamos también a la etapa de conclusiones. Después de la pausa, volvemos. En Guatemala elegimos a los mandatarios por sus grandes promesas y descubrimos quiénes son demasiado tarde. Hace 4 años elegimos candidatos que prometían ser duros con la delincuencia y no cumplieron. Ahora hay muchos candidatos con todo tipo de promesas. ¡Qué ridículo! Cuidado con los títulos dudosos, financiamientos cuestionables y negocios corruptos. Soy Juan Gutiérrez. Esta vez los guatemaltecos no votaremos por candidatos corruptos. Esta vez no. Cruzada contra corrupción. Vota Juan, vota PAN. Cuando alguien va a pedir empleo, quienes lo van a contratar le piden sus antecedentes penales, cartas de recomendación y referencias personales para comprobar que sea una persona honesta, honrada e idónea. Nadie contrata personas corruptas, con pasado oscuro o que tienen problemas con la ley. Este 6 de septiembre, tú vas a contratar a los próximos empleados que van a servir a Guatemala. No desperdicies tu voto. Piensa bien a quiénes vas a elegir y vota. Un mensaje cívico con el apoyo de... Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Llega Electromanía, locos por la economía, solo en tiendas Electra. Estar a la moda es lo tuyo. Ahora ya en Electra te presentamos el nuevo Samsung Galaxy S6. Al chas por 6.999 quetzales. O al crédito fácil y rápido por 146 quetzales semanales con tu pago puntual. Además de un bono de regalo por 350 quetzales. Además obtienes beneficios adicionales en tu compra. No esperes más y ve a cualquiera de nuestras 58 tiendas Electra, abiertas de 8 a 8 los 365 días del año. Con Electra, vives mejor. Continuamos en Perspectivas, analizando financiamiento a partidos, yendo más allá, pues al área urbana, a las comunas y a los candidatos que buscan la reelección o una alcaldía, y de dónde sale este dinero para que ellos realicen su campaña. Licenciada Alpírez, usted me quería comentar un caso en específico
en donde después del hartazgo este señor tal vez ya no consiga la reelección, pero sí su esposa. Mira, es que para mí es un caso muy importante porque ahí tenemos participación ciudadana. Un vecino se comunica con nosotros y nos dice: el restaurante que provee todos los servicios a la municipalidad es propiedad del alcalde y de su esposa. Estamos hablando de Barberena. Estamos hablando del alcalde Rubelio Recinos, que él buscaba su 5º periodo, y su esposa, que buscaba la reelección, busca todavía la reelección como diputada por el Partido Patriota, por Santa Rosa. Entonces, entramos, como te digo, a Guatecompras, vemos y le digo: mire, le digo, el dueño de este restaurante es fulano de tal, no es el alcalde ni se apellida como la familia. Pero me dice, es que esa persona que está ahí es el piloto del alcalde. Y efectivamente vamos a hablar, buscamos a la persona, vamos a localizarlo y todo. Él ya no era el piloto del alcalde, sino el alcalde lo había trasladado a trabajar un mejor sueldo, una mejor posición. Siempre dentro de la comuna. De la municipalidad, ahora pasó a trabajar al Ministerio de Desarrollo. Okay. Cuando hablamos con él, realmente esta persona no tenía idea de lo que implicaba lo que estaba haciendo. El hecho es que esta municipalidad, y además ese restaurante también le vendía servicios al Ministerio de Salud, donde trabajaba la hija del alcalde. ¿Dónde están todos estos recursos? Al final, la Contraloría de Cuentas, ¿cuál fue su respuesta? Publiquen ustedes y nosotros vamos a investigar. Hoy el alcalde Recinos está en la cuerda floja. Según tenemos información, no se le dio el finiquito para que participe. La esposa sí va. Ahora, ¿de dónde provienen muchos de los fondos para la campaña de ellos? De fondos públicos. Siendo él el alcalde. El alcalde, y ahí está. Y él ¿Esto se replica en otros lugares? Sí, no podemos contar, digámoslo así. No, o sea, tú encuentras cómo las mismas municipalidades o los alcaldes han creado empresas que son propias o de familiares para proveer servicios al Estado. Entonces tienen desde los que te proveen una compra de material de construcción, como pueden darte también alimentos u otro tipo de servicios. Servicios que a la larga tú los sumas y te das cuenta que ahí, aparte de lo que sea la atención, hay un ingreso adicional y te preguntas a dónde va. ¿Su conclusión en este tema para llegar ya al final? La conclusión es que los alcaldes aprovechan la falta de fiscalización que realiza la Contraloría o la debilidad de la Contraloría General de Cuentas para hacer legalmente negocios en el Estado, en el Estado, y de eso generar recursos para mantener su campaña con miras a la reelección. Un alcalde asume el 15 de enero y ya está pensando en que se va a reelegir en el próximo periodo. Conclusión de la licenciada Soberanis en este tema: ¿es entonces la responsabilidad de la Contraloría o hay otros actores que deberían de tomar cartas en el asunto? Pienso que desde luego la función fundamental de fiscalización de las corporaciones municipales es de la Contraloría, pero en toda esta escala que describimos acerca de cómo llegan esos fondos al ámbito municipal, también hay una responsabilidad de los diputados y diputadas del Congreso. Habría también que hacer una revisión de ley de compras y contrataciones para que éstas sean más transparentes, y existiendo actualmente ya como una figura delictiva el tráfico de influencias, tendría que investigarse también en este caso la comisión de este delito. ¿Sería necesario retirar, esta es una pregunta fuera del tema de conclusiones, retirar el derecho ante juicio a alcaldes, concejales y gobernadores para poder entonces procesar a toda esta gente? Bien, lo que pasa es que este derecho de antejuicio se ha puesto en protección de los funcionarios públicos para que no sean objeto de acusaciones, digamos, frívolas, solamente por intereses políticos. Pero en el caso de delito infraganti, no es necesario. O sea, las personas, aunque sean funcionarios públicos, en el caso de delito infraganti pueden ser sometidas a proceso. Renzo, su conclusión en el tema del financiamiento y el uso que hacen de los fondos públicos alcaldes en el interior. Bueno, creo que nos estamos dando cuenta como país, aunque sea un poco tarde, pero finalmente necesario, ha llegado el momento, de la importancia que tiene la auditoría, la investigación, los casos, datos que en esas Guatemalas profundas que algunos le denominan, que ha sido algo que ha sucedido ante nuestros ojos y que nosotros los ciudadanos hemos contribuido en buena medida a normalizar y a hacerla como que muy del cotidiano, muy del día a día. Entonces creo que llegó el momento de ponerle alto y contribuir. Por supuesto que a la institucionalidad que ya se mencionó acá le toca mucho que hacer, pero los ciudadanos nos termina que ver ahora la tarea central,
que es dibujar, tratar, digamos, de desentrañar todas ese montón de estructuras. Hoy por hoy solo menciono muchos contratistas de obras, donde están involucrados alcaldes, miembros de corporaciones, ya no les interesa necesariamente solo el municipio, sino les interesa crecientemente las franjas territoriales. Si uno comienza a ver ahí, a hacer con más detalle, ahora que ya se cerró el proceso de candidaturas, uno puede examinar con cierta meticulosidad un poco que hay ciertos actores a quienes les interesa, insisto, tener control de las 2/3 partes de un departamento, y que además se seleccionan cuidadosamente cuáles son esos municipios y el de poder llevar a cabo ahí obras, contrataciones y demás. Entonces esto se está sofisticando de una forma impresionante. Los casos que se han puesto al desnudo ayudan obviamente a atajar, pero hay mucho por hacer, hay mucho recurso público. Solo un dato final, la inversión pública no solamente de los gobiernos locales, sino del gobierno central, se ha ido en los últimos, en el año 2009 al 2014, se ha desdibujado totalmente. La inversión pública funciona en el mundo para poder reducir las asimetrías en términos de pobreza, asimetrías territoriales fuertes. En el caso guatemalteco es un caso casi que paradigmático. Aquí se está orientando la inversión pública en lugares donde hay menor pobreza, en los lugares donde hay mayores patrones de riqueza. O sea, está creciendo la asimetría. Absolutamente. Y las 3 franjas a las que hay que poner atención son la franja de los municipios del Pacífico, donde está más agua, digamos, por mencionarles, el puerto San José, famoso ahora por un caso reciente, la franja de municipios que están en la carretera al Atlántico, el Progreso, Zacapa, parte de Izabal, toda esa franja, y la franja del norte del Petén. Son esas 3 zonas que se han privilegiado. Es ahí donde está la mayor, digamos, pobreza, la mayor desigualdad en el país. Me parece que no, que la hay, pero no son las regiones. Entonces solo ahí nos dice el carácter desorientador que tenemos de la inversión pública, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales. Yo le podría agregar el tema del cabildo abierto, que es uno de los recursos que la ciudadanía puede utilizar. Recogiendo firmas suficientes, la ciudadanía puede solicitar cabildos abiertos en las municipalidades para denunciar y obligar a la corporación municipal a rendir cuentas. Es una interesante figura para todos los ciudadanos. Muchas gracias a los invitados en esta noche. Ya lo veo entonces, sea vigilante, posterior al proceso electoral, de qué presupuesto le asignan a su alcalde, en qué lo está ejecutando y si lo hace con miras a permanecer en ese puesto para enriquecerse de manera ilícita o para fomentar el desarrollo en su comunidad. La responsabilidad también es de los ciudadanos. Gracias por acompañarnos hoy en Perspectivas en Guatemala Decide 2015, aquí en Azteca Guate. Muy buenas noches.